Almacenar información geográfica en PostGIS. En esta actividad lo que vamos a hacer es almacenar los datos que hemos obtenido en la actividad anterior en una base de datos de PostGIS. Entonces es imprescindible contar con esos datos. Yo los tengo aquí. Esto es lo que hice de transformación. Aquí tengo no todos los que se mencionaban en la actividad anterior. Tengo los que hice de demostración. Y con esto voy a hacer también la demostración de esta nueva actividad. Entonces lo que tenemos que ver son los datos de partida, que son la zona de trabajo, que contiene el término municipal y el mínimo rectángulo, y luego teníamos una serie de capas con unos criterios de nomenclatura, dos versiones de cada capa y las características de almacenamiento de cada una. Entonces, lo que se nos pide, está aquí en los ejercicios, es almacenar todo en PostGIS, en una base de datos que se llame con el nombre del municipio y nuestro usuario de correo. En este caso, en lugar de usar como separador el guión medio, vamos a usar el guión bajo, tanto en el nombre de la base de datos como en el nombre de las capas. Para las bandas de satélite le vamos a poner el prefijo, un indicador de la resolución y a continuación el nombre de la banda y el resto de elementos. O sea, esto sería un nombre de banda de satélite. De satélite, resolución 30 metros, banda 1, el municipio recortado por el rectángulo y nuestro usuario. La ortofotografía no la vamos a tratar, porque hay situaciones en las que ocupa varios gigabytes y tratar se puede tratar, pero según la máquina que tengamos tarda mucho tiempo. Entonces la seguiremos tratando desde archivo. No la vamos a introducir en la base de datos. Y aquí nos pide qué tenemos que hacer para documentar el ejercicio, que lo miramos con detalle y se trata de capturar una serie de pantallas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una base de datos en Postgres y añadirle las extensiones PostGIS y PostGIS Raster para que pueda almacenar todas nuestras capas. Nos tenemos que venir a pgadmin, ya lo tengo aquí abierto, de hecho me lo acabo de instalar y ya está disponible la versión 17, que cuando lo empezamos a instalar a principio de curso la que había era la 16. Entonces nos venimos aquí a las bases de datos y creo una nueva base de datos. El nombre del municipio, usuario. Ya tengo aquí la base de datos. Entonces, por defecto le asigna esa extensión exclusivamente. Pues aquí ya lo vimos en la instalación. Le decimos crear extensión PostGIS. Y también crear extensión PostGIS Raster. Aquí lo tenemos. Y con esas dos extensiones puede almacenar las capas vectoriales y las capas raster. Entonces aquí tenemos nuestra base de datos, tenemos un esquema, por defecto vamos a trabajar en este esquema público y ya tenemos una tabla creada, que es la de sistemas de referencias espaciales. Como hemos definido esas extensiones, se ha creado esa tabla que la pueden referenciar otras tablas. Si queremos ver los registros que tiene, pues tenemos los distintos sistemas de referencia. Aquí, como vemos, al seleccionar la opción Ver, nos genera una consulta SQL en una pestaña con la instrucción correspondiente a lo que hemos seleccionado. Selecciona de esa tabla, indicando primero el esquema, ordenado por ese campo, y un límite de 100 instancias. Entonces ya tenemos el esquema y las extensiones que nos indica. Aquí nos indica adicionalmente si quisiéramos llevarnos esta base de datos de una máquina a otra, cómo hacer un backup
y también restaurarlo, que tenemos aquí las opciones. Es simplemente seguir los pasos. Entonces, yo voy a hacer esta actividad para almacenar la información desde R. También se indican las operaciones para almacenar la información desde QGIS, pero mi recomendación es hacerlo desde R, que es como yo lo voy a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es definir una conexión con la base de datos. Yo me voy a venir aquí, que tengo lo de la última actividad, voy a borrar el espacio y aquí voy a crear un nuevo script de R, que le voy a llamar P04. Aquí lo tengo. Lo primero que tengo que hacer es definir la conexión con la base de datos. Tengo que configurarlo con los parámetros que haya indicado. La base de datos es la correcta, el usuario es Postgres y hay que ponerle también la contraseña. Yo le he puesto la misma contraseña que el usuario. Entonces, no tengo instalado el paquete RPostgres. Ya lo tengo instalado. Es el paquete que estamos usando para realizar la conexión. Se supone que ya he hecho la conexión y para comprobar que funciona, pues con esta función obtengo la lista de tablas. Y aquí tengo la lista de tablas disponibles. Precisamente es la que indicaba aquí. Lo que tengo en este documento son las instrucciones necesarias para almacenar una capa vectorial. En el caso de Corine Landcover, cómo copiar los estilos a la base de datos, que para eso vamos a usar una función del paquete de la asignatura. Hay una función para almacenar un raster y en el caso de las bandas de satélite, cómo acceder a cada una de esas bandas para almacenarla por separado. Y por último tenemos cómo finalizar la conexión con la base de datos. Entonces, para que no se me olvide, voy a empezar por aquí. Y esto es lo último que tengo que ejecutar. Ahora no lo voy a ejecutar, pero lo tengo ahí previsto. Adicionalmente, pues tengo una función de ayuda que es para cambiar los guiones, el guión medio por el guión bajo en los nombres, con la función Jesús. También la voy a copiar para tenerla presente. Lo que tengo que hacer es, para cada uno de estos archivos, las capas que hay dentro de cada GeoPackage, escribirlas en la base de datos como una tabla, con el mismo nombre de la capa pero cambiando los guiones. Entonces, almacenar una capa vectorial. Aquí tengo la instrucción. Con eso la almaceno. Pero lo primero que tengo que hacer es leerla. Y para leerla tengo la función de la actividad anterior. Me puedo venir aquí a cualquiera de estas y aquí tengo. Voy a comenzar con las capas de este GeoPackage. Entonces, aquí tengo el GeoPackage y aquí tengo sus capas. Las capas que necesito en este caso son exclusivamente la del polígono y la del mínimo rectángulo. Entonces, aquí tengo la del polígono. La leo y aquí tengo la función para escribirla, que es la que he copiado del documento, es la que he copiado de aquí. Entonces, este es el nombre que acabo de leer. Esta es la conexión con la base de datos que he definido aquí. En lugar de indicar el archivo, solamente tengo que indicar la conexión. Aquí tengo que indicar el nombre de la capa a almacenar.
y lo que tengo que hacer es cambiarle el guión medio por el guión bajo. Esto lo puedo hacer de manera manual o puedo usar esta función. Entonces, como aquí tengo en esta variable el nombre con el guión medio, con esta llamada me lo cambia. Aquí tengo el nombre con el guión medio. Si llamo a esta función, tengo el nombre con el guión bajo. Y ahora puedo usar esta variable aquí y no lo tengo que escribir de nuevo. Ejecuto la función. Me da aquí un aviso. Simplemente me está informando que se podría usar el método de otra manera. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que debo tener? Pues debo haber creado aquí una tabla adicional. Si le doy refrescar, ya tengo dos tablas. Tengo la tabla que tenía de referencias espaciales y aquí tengo la tabla que también la puedo ver como he hecho antes. Una tabla que solamente tiene una fila, porque es la del polígono del municipio. Si quiero hacer la otra capa, pues lo que tendría que hacer es lo mismo para la otra capa. Y aquí lo tengo. Ya tengo aquí la otra capa también. Puedo ver su contenido igualmente. Y aquí la tengo. En este caso solamente tengo el rectángulo, no definí más campos. Esto sería medianamente correcto si solamente tuviéramos estas dos capas. Pero tenemos que tratar todas las capas de los GeoPackage. Llegado a este punto, lo que voy a hacer es desarrollar una función para no repetir el código tantas veces, tal como hice con la actividad anterior. La única diferencia es que no la voy a incluir en el vídeo. Pero es conveniente que cada persona desarrolle su propia función. Aquí tengo el archivo y tengo la función que he desarrollado y me guarda todas las capas del GeoPackage en la base de datos de la conexión. A la función la he tenido que llamar solo dos veces, esta y otra, porque en la otra actividad vimos cómo obtener todos los archivos con una determinada característica de una carpeta. Entonces, por ejemplo, podemos obtener todos los GeoPackage y tratarlos conjuntamente. El resultado, pues lo tengo aquí. Todavía no lo he actualizado. Actualizo las tablas y aquí tengo. Cada persona tiene que tener más, porque estas son las que he usado para demostración. Entonces, si seguimos con este documento, copiar los estilos de Corinne Lancover. Una vez que ya tenemos las capas de Corinne Lancover copiadas, pues tenemos que copiar los estilos. Se puede hacer desde QGIS también, pero yo lo voy a hacer desde R, porque así me queda registrado en el código. Tengo que obtener los estilos del archivo de Corinne Lancover, que lo tengo aquí y es 3 out. Y estas son las capas de Corinne Lancover que tengo definidas. Corinne Lancover Lanjarón Bbox y Corinne Lancover Lanjarón. Aquí tengo las capas definidas en la base de datos. El nombre de la base de datos. Entonces de aquí es donde lo tengo que tomar. Las capas de la base de datos. La base de datos y llamo a la función del paquete sigugr. Que de hecho lo que tengo que hacer es instalarlo de nuevo. Porque
lo acabo de actualizar. Me indica que tengo esas modificaciones pendientes. Le digo que no me actualice nada. Y ya lo he vuelto a actualizar. Entonces lo ejecuto y se supone que lo ha hecho. El resultado es que si miramos aquí, tenía 13 tablas. Si le digo refrescar, ya tengo 14. Me ha creado una tabla de estilos de capa. Y si la miro, lo que tengo son, para esa base de datos, ese esquema y esas capas, tengo definidos los estilos en formato XML. Ya comenté que esta función se puede consultar el código en el paquete. Es algo que no es trivial y me costó estudiarlo para ver cómo copiar los estilos de un sitio a otro. Entonces ya tenemos hechas todas las capas vectoriales. Ahora nos falta por copiar las bandas raster. Aquí tenemos para almacenar un raster. Pues lo copiamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que leer mediante esta función el raster correspondiente. Lo tenemos aquí. Aquí leo el raster. Le tengo que definir el nombre. Lo único que he hecho ha sido sustituir. Pues lo que voy a hacer es copiar la función de sustituir, que la tengo aquí. Esta función la tengo que usar de alguna manera para pasar de este nombre a este nombre. En este caso lo voy a escribir manualmente, pero usaría esa función. Y ahora a continuación lo que hago es escribir con este nombre de capa el raster que he leído. Le cuesta un poco más que las capas vectoriales. Me sale una serie de avisos que puedo ignorar. Al final me devuelve cierto, que es que lo he hecho bien. Y ahora si me vengo aquí a las tablas, le tengo que dar a refrescar. Ya tengo 15 tablas. Y por aquí tengo el MDT, que también lo puedo consultar. En este caso, pues me aparece el nombre de la banda, el tipo Spark Raster, el CRS, y los datos están almacenados de una manera interna. De raster solamente tengo que almacenar el MDT. La ortofotografía no es necesario almacenarla. Si la quisiera almacenar, la almacenaría exactamente igual con esta función. Para las bandas de satélite, ¿qué es lo que tenemos? Pues las bandas de satélite, si las hemos tratado desde R, las tenemos en archivos pues con este formato. Satélite de 15 metros de resolución y el resto de la capa de recorte. Satélite de 30 metros de resolución, la capa de recorte. En este caso porque usé los datos del Landsat 8. En el caso de tener otras resoluciones, tendremos exactamente igual, con la misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratarlo? Pues aquí lo tenemos. Tomamos el nombre del archivo TIFF, lo leemos y de esta manera accedemos a los nombres de las bandas. Es decir, este que acabo de leer de 30 metros
tiene las bandas desde la 1 hasta la 11. La única que no está es la 8, que es la que tiene resolución 15 metros. Entonces aquí tengo los nombres de las bandas. ¿Y cómo accedo a cada banda? Accedo de esta manera. Las bandas están almacenadas como listas y de esta manera accedemos al elemento de la lista del cual indicamos el nombre. Porque resulta que no tengo definido el B. Entonces, por ejemplo, ya he leído este. Si esto lo ejecuto no va a hacer nada. Si ejecuto esta iteración, va a ir asignando a esta variable los valores de la banda correspondiente. ¿Vale? No ha hecho nada. Pero aquí tengo los datos de la última banda, la banda 9. La banda 9 era la última, pues la que se ha leído. Pues de esta manera, aquí tengo el nombre banda 9 y de esta manera accedo a la banda 9, a un objeto de la clase SparRaster. Y entonces aquí puedo usar esta función para almacenarlo, la que acabo de usar para el MDT. Voy a completarlo y de esta manera lo tendría de forma automatizada. ¿Qué característica adicional voy a tener que tener en cuenta? Pues voy a tener en cuenta lo que se indica aquí en el ejercicio. La nomenclatura. Que tengo que tener para cada banda un prefijo indicando que estoy con los datos de satélite, la resolución, y un sufijo con la capa de recorte. Y aquí tengo el nombre de la banda. Entonces tengo que generar esos nombres a partir de los datos que tengo aquí. Voy a hacerlo, pero ya digo, no lo incluyo en el vídeo. Ya he copiado todas las capas en la base de datos. En el caso del MDT no me he complicado y he repetido el código que hice para uno, lo he puesto igual para el otro. Pero en el caso de las bandas de satélite sí he programado un fragmento de código para que lo haga automáticamente y no tener que repetirlo varias veces. Lo que he hecho ha sido incluir aquí en las funciones de ayuda las funciones que he usado para obtener el nombre de un archivo, quitando la extensión y quitando el path, y también para sacar el prefijo y el sufijo. Así se facilita un poco el trabajo. Con esto lo acabo de ejecutar y lo ha hecho aquí de todas las bandas. No he visto que haya ningún error. Entonces me voy a venir a la base de datos y todavía no lo he actualizado. Me vengo aquí, refrescar, y aquí tengo todas las bandas que me lo ha hecho mediante el trozo de código que he desarrollado. Lo que me falta es ver cómo conectar QGIS con la base de datos y cómo ver las capas. Si hemos desarrollado nuestro trabajo en R, nos tendríamos que venir aquí para acceder y mostrar la información de una base de datos, que es lo que se nos pide a la hora de realizar el ejercicio para hacer las capturas de las pantallas, hacer las capturas desde QGIS. Aquí lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos, como se describe en este apartado. Nos venimos a QGIS, que ya lo tengo aquí abierto, y entonces nos venimos al apartado de Postgres y le definimos conexión nueva. Nombre, le voy a dar el nombre del municipio y el usuario. Podría darle cualquier nombre. Base de datos. Le voy a poner el mismo nombre de la base de datos a la conexión. Aquí le puedo definir la conexión básica, nombre de usuario Postgres, y en mi caso le he puesto la misma contraseña. Y le voy a decir que me guarde las credenciales. Le doy a probar la conexión, me dice que ha hecho la conexión con éxito y entonces ya puedo cerrar. Me avisa de que va a guardar la contraseña y demás. Lo acepto. Entonces aquí tengo la base de datos
con todas las capas que tengo almacenadas. Y lo que se pide para mostrarla es acceder aquí, a la parte de base de datos, administrador de base de datos, que es una herramienta que está incluida dentro de QGIS. Y aquí, si ya he definido la conexión, pues puedo acceder directamente a la base de datos. Accedo al esquema y aquí puedo consultar las distintas capas sin necesidad de incluirlas en ningún mapa. En concreto, si me vengo aquí a vista preliminar, pues ahí tengo mi capa de manzana, la capa de portales, la de Corine Lancover, con los colores correspondientes. Me voy a venir por aquí a ver una del MDT, esta que está recortada, una banda de satélite, la banda de satélite recortada, que en este caso lo hace así, pero en principio está bien hecho. Y así todas las capas. Capturamos las pantallas de este visor que nos pide en el guión y con eso tenemos la actividad hecha. Si nos venimos aquí, pues también podemos incluir cualquiera de estas capas como lo habíamos hecho si fueran archivos, por ejemplo el MDT. Y aquí las manzanas o el Corine Lancover, ¿vale? Podemos trabajar y lo tenemos todo en la misma base de datos, la base de datos Postgres. Y casi se me olvidaba, una vez que hemos acabado de introducir todas las capas en la base de datos, lo que tenemos que hacer es cerrar la conexión. No nos da ningún aviso, pero en principio si consultamos ahora las capas disponibles, nos dice que no está disponible la conexión.